Nunca nos pararemos a tu lado. Eres la desgracia de esta familia. Mi propio padre me miró directamente a los ojos y se negó a asistir a mi ceremonia de la Estrella de Plata. Así que, en su lugar, le di su asiento VIP de primera fila a mi tía. Cuando el Pentágono la sorprendió en televisión en vivo con un regalo increíblemente valioso, unas horas más tarde, la pantalla de mi teléfono se iluminó con 44 llamadas perdidas de mis padres. Soy Jamila, tengo 35 años, y durante toda mi vida, dejé que mi familia dictara mi valor. Déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios de abajo. Denle a me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que cortar lazos con parientes tóxicos. Crecer en el próspero barrio de Buckhead en Atlanta significaba que todo se trataba de la imagen. Mis padres, Desmond y Valerie, construyeron una lucrativa firma de consultoría corporativa desde cero. Para el mundo exterior, éramos la máxima representación de la excelencia negra. Vivíamos en una mansión moderna y extensa con jardines impecables, pisos de mármol importado y una regla no escrita de que la marca de nuestra familia era más importante que nuestra felicidad real. Cada cena de domingo, cada fiesta de fin de año, cada reunión en el club de campo era una actuación cuidadosamente curada. Mi hermana menor, Yasmín, dominó esta actuación desde muy temprano. Ella era la niña de oro, perfectamente dispuesta a moldearse en cualquier forma aceptable de alto estatus que mis padres desearan. Yo era lo contrario. Era tosca, ferozmente independiente y completamente desinteresada en ascender por la escala social. Esa diferencia fundamental llegó a un punto de quiebre un martes por la tarde. Acababa de regresar a Estados Unidos después de un agotador despliegue. Estaba de pie en la enorme y resonante cocina de la casa de mis padres. El aire olía a velas de cítricos caros y a café expreso recién hecho. Metí la mano en mi bolso y saqué con cuidado dos pesadas invitaciones con relieves dorados. El sello del Departamento de Defensa, presionado en el grueso cartón, captó la luz del candelabro de diseño que colgaba del techo. Respiré hondo, calmando mis nervios, y deslicé las invitaciones sobre la fría isla de mármol hacia mi padre. Desmond ni siquiera levantó la vista. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla de su tableta, su dedo desplazándose rápidamente por carteras de acciones y correos electrónicos de negocios. Esperé un momento, escuchando el golpeteo rítmico de su dedo en la pantalla de cristal. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Me aclaré la garganta y le pedí que mirara los sobres. Le expliqué que iba a recibir un honor en Washington D.C. y que quería que él y mamá estuvieran allí. Le dije que era un hito importante en mi carrera. Finalmente dejó de desplazarse. Dejó escapar un suspiro largo y lento que reconocí al instante. Era el suspiro que reservaba para los momentos en que yo era particularmente decepcionante. Empujó las invitaciones de vuelta sobre la isla de mármol con un solo dedo, tratándolas como correo basura. Su rostro era una máscara de fría irritación. Nunca nos pararemos a tu lado, dijo, su voz plana y desprovista de cualquier calidez paternal. Eres la desgracia de esta familia. Elegiste ser un simple soldado en lugar de ir a la escuela de medicina. Yasmín y Trent organizan una importante gala benéfica esta noche y nosotros sí que tenemos una reputación que mantener. La palabra soldado me golpeó como un golpe físico. Soy una paramédica de combate táctico. He pasado la última década saltando de helicópteros en medio de tiroteos activos para sacar a hombres y mujeres heridos de la tierra. He sostenido las manos de soldados sangrantes mientras administraba cirugía de campo para salvar vidas en condiciones que mi padre ni siquiera podría imaginar. Pero para Desmond, como no llevaba una bata blanca en el hospital Emory, como no tenía una práctica privada con un margen de beneficio lucrativo, mi trabajo de salvar vidas no era más que trabajo manual. Veía mi uniforme militar como un fracaso de su crianza. Veía mis botas de combate como una vergüenza para su estética de club de campo. Antes de que pudiera formular una respuesta, el agudo y rítmico chasquido de unos tacones de diseño resonó por el pasillo. Mi madre, Valerie, entró elegantemente en la cocina. Era la imagen de la alta sociedad de Atlanta, vestida con una blusa de seda perfectamente entallada, ajustándose un par de pendientes de diamantes mientras caminaba. Claramente había estado escuchando desde el pasillo y decidió que era hora de intervenir. No preguntó para qué eran las invitaciones. No preguntó sobre mi despliegue o si estaba bien después de haber estado en una zona de combate.
Simplemente se alineó con Desmond, como siempre hacía. No seas egoísta, Jamila, dijo, su tono goteando con descendencia. Tu hermana se casó con Trent, un hombre con verdadero pedigrí. Tú corriendo por ahí con botas de combate no encaja con nuestra marca. Toma esas entradas y vete. Solo vas a molestar a tu padre antes de la gala. La mención de Trent hizo que me hirviera la sangre. Trent era un rico banquero de inversiones blanco que había conquistado a Yasmín hace unos años. Mis padres prácticamente lo adoraban. Trent representaba la máxima victoria social para ellos, una proximidad a un tipo diferente de riqueza y poder de élite con el que desesperadamente querían asociarse. Se desvivían por complacer cada uno de sus caprichos, ignorando su sutil arrogancia y la forma condescendiente en que a menudo hablaba a nuestra familia extendida. Miré a mi madre, sintiendo los años de ira reprimida subir por mi garganta. No levanté la voz. El campo de batalla me había enseñado a controlar mi adrenalina. ¿Quieres hablar de pedigrí?, pregunté en voz baja. ¿Quieres hablar de ser egoísta? ¿Qué tal el hecho de que vaciaste toda mi cuenta de ahorros para la universidad para pagar la boda de Yasmín y Trent? La cocina quedó en un silencio sepulcral. Era el elefante tácito en la habitación, la traición definitiva que había fracturado mi relación con ellos permanentemente. Cuando tenía 18 años, inicié sesión en mi portal universitario para pagar la matrícula de mi primer semestre, solo para encontrar un saldo de cero en la cuenta que mis abuelos habían ayudado a establecer para mí. Desmond y Valerie habían liquidado silenciosamente todo el fondo. Usaron el dinero de mi matrícula para pagar la extravagante boda de Yasmín de $200.000. Usaron mi futuro para comprar orquídeas importadas, un cuarteto de cuerda de 12 piezas y una escultura de hielo personalizada, todo para impresionar a la rica familia de Trent. Cuando los confronté en ese entonces, me dijeron que Yasmín necesitaba el comienzo adecuado en su círculo social y que yo era lo suficientemente inteligente como para resolverlo por mi cuenta. Y lo resolví. Me alisté en el ejército. Pasé por un entrenamiento básico agotador, llevando mi cuerpo a sus límites absolutos solo para asegurar los beneficios educativos que necesitaba para convertirme en paramédica. Me gané cada credencial, cada certificación médica y cada rango con mi propia sangre, sudor y lágrimas. Construí una vida de honor y propósito completamente sin su ayuda. Y sin embargo, de pie en su inmaculada cocina, seguía siendo solo la vergüenza de la familia. Valerie agitó su mano manicurada con desdén, completamente imperturbable por mi recordatorio de su robo. Eso fue hace años, Jamila. Deja de vivir en el pasado. Yasmín necesitaba esa boda para los socios de Trent. Fue una inversión de negocios para la familia. Algo que entenderías si hubieras seguido una carrera de verdad. Se giró hacia el refrigerador, despidiéndome efectivamente. Ahora, por favor, sal por el garaje. Los Henderson vienen para unos cócteles antes de la gala en 20 minutos y no quiero que te vean arrastrando esa enorme bolsa de lona militar por las escaleras de la entrada. Salir por el garaje. El insulto definitivo. Ni siquiera era digna de salir por la puerta principal de la casa en la que crecí. Miré a las dos personas que me trajeron a este mundo. Vi el vacío absoluto en sus ojos, la hueca búsqueda de estatus que había consumido por completo su humanidad. Me di cuenta en ese preciso momento de que había pasado 35 años intentando sacar agua de una piedra. Nunca iban a estar orgullosos de mí. Nunca iban a ver mi valentía o mi sacrificio. Solo veían una mancha en su perfecto retrato familiar. No grité. No lloré. Simplemente extendí la mano y recogí las dos pesadas invitaciones del mostrador de mármol. Las abrí, saqué la lista de confirmación de asistencia justo delante de sus caras, y deliberadamente arranqué sus nombres de la tarjeta. El grueso papel se rasgó con un sonido fuerte y satisfactorio en la silenciosa cocina. Entendido, dije, mi voz firme y fría. Solo necesitaba oírte decirlo. Me di la vuelta y salí, dirigiéndome directamente al garaje como se me había indicado. No cerré la puerta de golpe. No miré hacia atrás. Pasé junto al sedán de lujo importado de Desmond y el impecable SUV de Valerie, arrojando mi bolsa de lona en la parte trasera de mi confiable y modesto Jeep. Subí al asiento del conductor, encendí el motor e inmediatamente marqué al número de la única persona en este mundo que realmente había actuado como un padre para mí.
La tía Denise contestó al segundo timbrazo. Era la hermana mayor de Desmond, pero no podían ser más diferentes. Mientras Desmond perseguía la riqueza y el estatus, la tía Denise había pasado su vida como maestra de escuela pública, entregando su corazón a su comunidad. Cuando mis padres robaron mi fondo universitario, la tía Denise fue quien me ayudó a empacar para el entrenamiento básico. Cuando estuve desplegada en horribles zonas de combate, ella fue quien enviaba paquetes de cuidados semanales llenos de mis bocadillos favoritos y cartas de aliento escritas a mano. Había sido mi ancla en los momentos más oscuros de mi vida. Le dije que iba para allá y que necesitaba encontrar un vestido bonito. Tenía un asiento VIP de primera fila con su nombre. Mientras salía del extenso barrio suburbano, dejando atrás las puertas de la comunidad de mis padres, mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Miré la pantalla en un semáforo en rojo. Era un mensaje de texto de Yasmín. Mamá me dijo que intentaste hacerlos sentir culpables para que fueran a tu pequeño banquete del ejército. Deja de ser patética. Estamos ocupados haciendo contactos con los inversores de Trent esta noche. Deja de intentar que todo gire en torno a ti. Leí las palabras 2 veces, dejando que la pura arrogancia de mi hermana me invadiera. Yasmín siempre había usado las palabras como armas, completamente habilitada por la constante protección de nuestros padres. Genuinamente creía que era superior a mí porque se había asegurado un marido rico. Pensaba que mi carrera era una broma, un grito desesperado de atención. Tomé el teléfono, deslicé para borrar la notificación y bloqueé la pantalla. No le contesté. No tenía sentido discutir con alguien comprometido a malinterpretarme. Sonreí sombríamente, agarrando el volante mientras la autopista se abría ante mí. Que tuvieran su gala benéfica. Que bebieran champán caro y se relacionaran con banqueros de inversión. Pensaban que mi evento era solo un pequeño banquete en un salón local polvoriento. Pensaban que iba a recibir algún certificado de asistencia genérico. No tenían ni la más remota idea de que la invitación que acababan de rechazar era para una gala televisada a nivel nacional organizada por el Departamento de Defensa en Washington, D.C. No tenían ni idea de que su hija deshonrada estaba a punto de ser galardonada con la Estrella de Plata por gallardía en acción. Y ciertamente no tenían ni idea de que el hombre que había sacado de un vehículo en llamas durante mi último despliegue era uno de los multimillonarios más poderosos del país y me estaba esperando en ese escenario. Las manos de la tía Denise temblaban ligeramente mientras presionaba el respaldo de latón de mi insignia médica de combate. Las diminutas puntas de metal perforaron la tela azul oscuro de mi chaqueta de uniforme, quedando perfectamente niveladas sobre mi barra de cintas. Dio un paso atrás, alisando las solapas con las palmas que habían secado mis lágrimas cuando era niña y empacado mis maletas cuando mis padres vaciaron mi fondo universitario. Su apartamento era pequeño, lleno del aroma a vainilla y libros viejos, pero contenía más calidez en sus pocos metros cuadrados que la extensa mansión que acababa de dejar atrás. Miró mi pecho, sus ojos recorriendo las cintas que contaban la historia de una década pasada en la tierra y la sangre, sacando a soldados destrozados del borde de la muerte. «Te ves hermosa, Jamila», susurró, su voz cargada de emoción. «Te ves como una guerrera y tu padre es un auténtico tonto por no querer estar a tu lado hoy». Me ajusté los puños, mirando mi reflejo en el espejo de su pasillo. La mujer que me devolvía la mirada llevaba el pelo recogido en un moño reglamentario, su postura rígida, su mandíbula firme. No me parecía a la hija de la alta sociedad que Desmond y Valerie querían. No parecía alguien que perteneciera a una gala benéfica de un club de campo, bebiendo champán y riendo de chistes huecos. Me veía exactamente como lo que era, un soldado que había sobrevivido a lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. «Están demasiado ocupados haciendo contactos con Trent», dije, mi tono completamente plano. Mamá dijo que mis botas de combate no encajan con la marca de la familia. Prácticamente me empujó por la puerta del garaje para que los vecinos no me vieran. La tía Denise soltó una risa aguda y amarga, sacudiendo la cabeza mientras cogía un rodillo para pelusas. «La marca de la familia». «¡Qué broma! Tus padres han pasado toda su vida intentando comprar su entrada a un mundo que nunca lo respetará de verdad. Y están usando a ese chico, Trent, como su billete de oro». Pasó el rodillo firmemente por mi manga, quitando polvo invisible. «¿Sabes lo que me enferma? Trent trata a toda esta familia como si fuéramos la servidumbre.
¿Recuerdas el último día de Acción de Gracias? Se sentó a la cabeza de la mesa de tu padre, bebió el whisky caro de tu padre, y de hecho me preguntó si las maestras de escuela pública como yo todavía teníamos que comprar nuestra propia tiza porque el gobierno era demasiado tacaño para suministrarla. Se rió en mi cara. ¿Y qué hizo tu padre? Desmond se rió junto con él. Dejó que ese arrogante y engreído banquero de inversiones blanco se burlara de su propia hermana solo para mantener la paz. Recordaba esa cena perfectamente. Recordaba a Trent mirándome por encima del pavó, haciendo girar su copa de vino y preguntándome si ser médica del ejército era como jugar a un videojuego en el que solo pones vendas a la gente. Había pasado el verano anterior extrayendo a soldados de infantería heridos de un edificio derrumbado bajo un intenso fuego de mortero. Había sostenido la mano de un joven cabo mientras su corazón se detenía. Pero Trent, un hombre que movía dinero imaginario en la pantalla de un ordenador para ganarse la vida, pensaba que mi servicio era un bonito pasatiempo. Mis padres le habían sonreído, completamente intoxicados por su riqueza, ignorando por completo la flagrante falta de respeto que dirigía a su propia carne y sangre. Trent tiene pedigrí, me burlé, imitando el tono altanero de mi madre. Eso es lo que mamá me dijo hoy. Dijo, Yasmín se casó con pedigrí y yo solo soy una simple soldado. La tía Denise me agarró por los hombros, obligándome a apartarme del espejo y a mirarla directamente a los ojos. Escúchame, Jamila. Tus padres vendieron sus almas por un código postal y una membresía en un club de campo. Vendieron tu fondo universitario para pagar una boda diseñada para impresionar a extraños. Tú te construiste a ti misma de la nada. Salvaste vidas. Te ganaste cada pieza de metal en este uniforme. No dejes que gente que adora una cuenta bancaria te diga cuál es tu valor. Sus palabras me golpearon con fuerza, atravesando la gruesa capa de armadura que había construido alrededor de mi corazón. Durante 35 años, había anhelado solo una fracción de la validación que mis padres prodigaban a Yasmín. Había saltado de helicópteros a zonas de guerra activas, remendado cuerpos destrozados y me había ganado el respeto de los hombres y mujeres más duros del planeta. Sin embargo, conduciendo hacia el apartamento de la tía Denise, una pequeña y patética parte de mí todavía dolía por el rechazo de mi padre. Pero al mirar a mi tía ahora, me di cuenta de que no necesitaba la validación de Desmond o Valerie. Tenía la única figura materna que realmente importaba de pie justo frente a mí. ¿Estás lista para irnos?, pregunté, ofreciéndole una sonrisa genuina. Ella alisó su elegante vestido verde esmeralda, un vestido que le había comprado específicamente para esta ocasión. He estado lista desde el día en que te alistaste, cariño, pero todavía no me has dicho exactamente qué tipo de banquete militar es este. Solo me dijiste que me pusiera algo bonito y que despejara mi agenda para la noche. Cogí mi gorra de servicio de la mesa. Quería que fuera una sorpresa, pero digamos que es un poco más que una cena de premiación estándar. Mientras las palabras salían de mi boca, un sonido bajo, pesado y retumbante vibró a través de las tablas del suelo del apartamento. Era un profundo gruñido mecánico que hizo temblar los marcos de los cuadros en las paredes. La tía Denise frunció el ceño, se acercó a la ventana y apartó la cortina transparente. Jamila, dijo, su voz de repente sin aliento. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Me acerqué y miré por encima de su hombro. Abajo, en la tranquila calle residencial, un enorme convoy acababa de detenerse. Dos impecables SUV blindados negros con ventanas tintadas estaban al ralentí justo enfrente del edificio de apartamentos. Flanqueándolos había 4 oficiales de la policía militar en pesadas motocicletas de escolta, sus luces rojas y azules parpadeando rítmicamente, proyectando sombras brillantes y amplias sobre los árboles del vecindario. El tamaño y la postura agresiva de los vehículos hacían que toda la calle pareciera un complejo militar seguro. Los vecinos ya estaban saliendo a sus porches, ajustándose las batas y señalando la imponente comitiva. Varias personas tenían sus teléfonos fuera, grabando el espectáculo. Un hombre salió del SUV principal. Llevaba un impecable uniforme de gala militar, las águilas plateadas de un coronel brillando en sus hombros. Se ajustó la gorra, marchó directamente por la acera de hormigón y se acercó a la puerta principal del edificio de apartamentos. La tía Denise retrocedió de la ventana, llevándose una mano al pecho. Jamila, ¿pediste un taxi o una invasión? Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo silencioso.
El Pentágono no se anda con chiquitas cuando se trata de sus homenajeados, tía. Un golpe seco y autoritario resonó en la puerta principal. Me acerqué y la abrí. El coronel estaba en posición de firmes en el pasillo. En el momento en que me vio, hizo un saludo perfecto y afilado como una navaja. Devolví el saludo al instante, mi postura bloqueándose en una precisión militar. Sargento de Estado Mayor, dijo el coronel, su voz con la profunda resonancia del mando. El convoy está listo para su transporte a Washington. Tenemos un vuelo privado con combustible y esperando en la pista de Hartsfield-Jackson. El secretario de Defensa está deseando conocerla esta noche. Oí un fuerte jadeo detrás de mí. Me giré para ver a la tía Denise agarrada al respaldo de su sofá, sus ojos abiertos como platos, su mandíbula completamente floja. Miró del coronel a las luces intermitentes fuera de la ventana y finalmente a mí. Vuelo privado, el secretario de Defensa, logró susurrar, su voz temblando de absoluto shock. Jamila, ¿qué hiciste exactamente allí? Me ajusté los puños de la chaqueta del uniforme y le di una mirada firme y segura. Solo hice mi trabajo, tía Denise. Ahora, coge tu bolso. Tenemos un vuelo que tomar. El vuelo de Atlanta a la capital de la nación fue un borrón surrealista de lujo silencioso y respeto absoluto. Me senté frente a la tía Denise en un lujoso sillón de cuero que se sentía más suave que mi cama en casa. Pasó los primeros 30 minutos mirando por la ventana, completamente sin palabras, aferrada a su modesto bolso de noche de cuentas como si alguien pudiera arrebatárselo. Cuando finalmente encontró su voz, simplemente preguntó como una médica táctica acaba con un jet privado. Sonreí y le dije que cuando sacas a la gente adecuada de los lugares equivocados, los altos mandos militares tienden a mostrar su agradecimiento. Cuando aterrizamos en la base de la Fuerza Aérea Andrews, un elegante coche de ciudad negro nos esperaba directamente en la pista. Evitamos el tráfico regular de la ciudad, deslizándonos por las calles iluminadas de la noche hasta que llegamos a la gran fachada del lugar, que había sido asegurado por completo para la gala del Departamento de Defensa. El exterior estaba bañado en brillantes reflectores. Oficiales de la policía militar estaban en estricta posición de firmes a lo largo del perímetro. Era una fortaleza de poder y prestigio, completamente diferente de los llamativos y superficiales eventos de club de campo a los que mis padres se arruinaban para asistir. Al salir del vehículo, una brisa fresca de la noche me golpeó la cara. La tía Denise se aferró a mi brazo, sus pasos cuidadosos pero orgullosos. Subimos las anchas escaleras de piedra y nos acercamos al primer control de seguridad. Los guardias no solo comprobaron mi identificación. Cuando vieron mi nombre y las medallas en mi pecho, enderezaron su postura y saludaron. Para una mujer que había pasado toda la mañana siendo llamada una desgracia por su propio padre, el respeto inmediato e inquebrantable de estos soldados se sintió como un cálido abrazo. La tía Denise me apretó el brazo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estaba viendo de primera mano el mundo que había construido para mí, un mundo donde mis sacrificios realmente significaban algo. Fuimos recibidos por un acomodador con guantes blancos que sostenía un portapapeles con borde dorado. Echó un vistazo a mi uniforme e inmediatamente nos hizo pasar por delante de la enorme multitud que esperaba en la fila de admisión general. Fuimos conducidos a través de las imponentes puertas de madera hacia el salón de baile principal. La escala y la opulencia del evento me dejaron sin aliento. Enormes candelabros de cristal colgaban de los techos abovedados, proyectando un cálido resplandor dorado sobre cientos de mesas redondas cubiertas con manteles de lino blanco impecable. La sala era un mar de poder. Generales de 4 estrellas en impecables uniformes de gala se mezclaban con contratistas de defensa globales en smokines a medida. Esta era la verdadera élite. Esta era la sala donde se tomaban las decisiones que daban forma al mundo. Era un marcado contraste con los círculos huecos y obsesionados con la imagen que mis padres perseguían desesperadamente en Atlanta. El acomodador nos guió directamente por el pasillo central, pasando filas de políticos influyentes y comandantes militares hasta que llegamos a la primera fila. Estos asientos estaban reservados exclusivamente para los principales homenajeados de la noche. 2 sillas estaban perfectamente posicionadas justo detrás del podio principal. En el respaldo de una silla había una placa con mi nombre. En la silla de al lado había una placa que decía, invitada de honor de la sargento de Estado Mayor Jamila. Aparté la silla para la tía Denise.
Se sentó lentamente, pasando las manos por la tela de terciopelo, abrumada por la magnitud del honor. Me senté a su lado, ajustándome la chaqueta del uniforme y absorbiendo la atmósfera. Una suave música clásica sonaba de un cuarteto de cuerda en la esquina. El personal de servicio se movía silenciosamente entre la multitud, ofreciendo copas de champán. Por un breve momento, me permití relajarme. Me sentí segura. Me sentí valorada. Sentí que pertenecía exactamente donde estaba. Pero la paz es algo frágil, especialmente cuando se trata de mi familia. Justo cuando la sala comenzaba a llenarse a su máxima capacidad, una voz aguda y estridente cortó el zumbido digno del salón de baile. Era una voz que reconocería en cualquier lugar. Una voz que había pasado 35 años exigiendo atención y haciendo berrinches cuando no la obtenía. Me puse rígida en mi asiento, girando ligeramente la cabeza hacia la parte trasera del salón. Era Yasmín. Estaba de pie cerca de las cuerdas de terciopelo que separaban la sección de pie general del área de comedor sentada. Llevaba un llamativo vestido de diseñador con lentejuelas que era completamente inapropiado para una gala militar formal, pareciendo que estaba vestida para una reunión de un reality show en lugar de una ceremonia del Departamento de Defensa. De pie a su lado estaba Trent, sudando profusamente en su smoking caro pero mal ajustado. Los vi discutir con un oficial de la policía militar en el control. Yasmín gesticulaba salvajemente con las manos, quejándose en voz alta de cómo le dolían los tacones y exigiendo saber dónde estaba su mesa asignada. Trent intentaba acallarla, tirando de su cuello y mirando nerviosamente alrededor de la sala, desesperado por hacer contacto visual con cualquiera que pareciera rico. La realidad de la situación encajó al instante. No habían venido aquí por mí. Ni siquiera sabían que yo estaba en el edificio. La firma de inversión boutique de Trent había estado perdiendo dinero durante meses. Sabía por conocidos mutuos en Atlanta que estaba desesperado por una inyección de efectivo. Había estado tratando de orientar su firma hacia la contratación de defensa, buscando un acuerdo con el gobierno que pudiera salvar su barco que se hundía. De alguna manera, Trent había logrado conseguir un pase de bajo nivel para networking de proveedores, una entrada básica que le permitía estar de pie en la parte de atrás, cerca del bar, y repartir tarjetas de visita a cualquiera dispuesto a escuchar. Había traído a Yasmín como adorno, usándola como un accesorio para ayudarle a abrirse camino hacia un salvavidas financiero. Observé cómo el oficial de la policía militar negaba firmemente con la cabeza, señalando sus insignias. Les informó que sus cordones eran para la sección de pie solamente y que no se les permitía cruzar al área de comedor sentada. Yasmín se cruzó de brazos, su rostro torcido en un puchero furioso. Se quejó en voz alta de que Trent era un banquero de inversiones senior y que era un insulto hacerlos estar de pie junto a las puertas de servicio. Trent se disculpó frenéticamente con el guardia, tirando de Yasmín hacia atrás por el codo, aterrorizado de ser expulsado antes de que pudiera asegurar una sola reunión. La tía Denise siguió mi mirada, localizándolos en la distancia. Se inclinó más cerca de mí, su voz bajando a un susurro incrédulo. ¿Es esa tu hermana? ¿Qué diablos están haciendo de pie junto al guardarropa? Mantuve mis ojos fijos en el espectáculo en la parte trasera de la sala. Trent está buscando inversores, respondí suavemente. Mamá me dijo que estaban haciendo contactos esta noche. Supongo que compraron la entrada más barata de la casa solo para respirar el mismo aire que los generales. La tía Denise emitió un zumbido bajo y desaprobador. Toda esa fanfarronería de tu madre sobre el pedigrí de Trent, y ni siquiera puede permitirse una silla en la mesa de la cena. Sería divertido si no fuera tan patético. Volví mi atención al escenario, decidiendo ignorarlos. No iba a dejar que la desesperada escalada social de Yasmín arruinara la noche más importante de mi vida. Me concentré en el podio, esperando que comenzara la ceremonia, pero evitar a mi hermana nunca ha sido una estrategia exitosa. Por el rabillo del ojo, vi a Yasmín abrirse paso entre una multitud de asistentes de pie, tratando de obtener una mejor vista de la sección VIP. Probablemente estaba escaneando las primeras filas para ver a qué multimillonarios necesitaba acercarse Trent. Sus ojos recorrieron a los generales, los políticos, los contratistas de defensa, y luego, inevitablemente, su mirada se posó directamente en la primera fila. Vi el segundo exacto en que registró mi cara. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock,
asimilando mi uniforme de gala, las medallas brillando en mi pecho y la placa dorada en la silla a mi lado. Miró a la tía Denise, luego de nuevo a mí, su cerebro claramente en cortocircuito mientras trataba de comprender por qué su hermana deshonrada de clase trabajadora estaba sentada en un asiento reservado para las personas más importantes de Washington, D.C. El shock en su rostro duró solo un breve momento antes de transformarse en pura y adulterada arrogancia. No vio a una soldado condecorada siendo honrada. Vio una oportunidad. Vio una propiedad de primera que creía que le pertenecía. Yasmín agarró el brazo de Trent, clavando sus uñas manicuradas en la manga de su smoking. Me señaló directamente, susurrando algo frenético en su oído. Los ojos de Trent se fijaron en mi posición, su rostro iluminándose con una repentina y codiciosa desesperación. Vio un camino directo a la sección VIP, una forma de evitar a los guardias e insertarse justo al lado de los contratistas de defensa que necesitaba explotar. Yasmín se abrió paso empujando a un oficial naval de alto rango sin disculparse, su vestido de lentejuelas captando la luz mientras irrumpía entre la multitud. Se agachó bajo la cuerda de terciopelo cuando el guardia de seguridad le dio la espalda. Marchó directamente por el pasillo central, sus tacones resonando ruidosamente contra el suelo de mármol pulido. Su rostro estaba fruncido en un ceño profundo y furioso, sus ojos fijos en mí con la certeza absoluta de alguien a quien nunca le habían dicho no en toda su vida. Venía a reclamar lo que creía que era suyo. Yasmín se detuvo en seco frente a mi silla. El pesado aroma de su perfume de diseñador de firma chocó inmediatamente con la caoba pulida y el latón pulido de la sección VIP. Se paró con las manos firmemente plantadas en las caderas, sus ojos saltando de la placa dorada con mi nombre que descansaba en mi silla al impecable uniforme de gala militar que llevaba puesto. Por un breve segundo, vi una genuina confusión cruzar su rostro. En su mente, yo era la decepción de clase trabajadora de la familia. La idea de que yo poseyera credenciales que me concedieran acceso a un asiento que ella no podía comprar simplemente no encajaba en su cerebro obsesionado con el estatus. Trent llegó un segundo después, sin aliento y sudando, ajustándose el cuello de un smoking que era demasiado apretado. Miró alrededor de la primera fila, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer los rostros de contratistas de defensa globales y generales de 4 estrellas sentados a pocos metros de distancia. Prácticamente podía ver los signos de dólar parpadeando en sus ojos. No le importaba por qué estaba sentada allí. Solo le importaba que yo estuviera ocupando un espacio privilegiado en la sala exacta donde necesitaba desesperadamente asegurar un salvavidas financiero para su fallida firma de inversión. ¿Qué estás haciendo sentada aquí?, siseó Yasmín, manteniendo la voz baja, pero impregnando cada palabra con puro veneno. Se inclinó, su cara a centímetros de la mía, tratándome con el mismo desdén que nuestro padre había usado en la cocina esa mañana. No puedes simplemente colarte en la primera fila, Jamila. Van a echarte y a avergonzarnos. La tía Denise se erizó a mi lado. Agarró su bolso de noche con ambas manos, sus nudillos poniéndose blancos. Sentí que se movía en su asiento, preparándose para desatar una vida de furia contenida sobre mi hermana. Extendí la mano y suavemente puse la mía sobre la suya, dándole un apretón tranquilizador. No necesitaba que la tía Denise peleara esta batalla. Había sido entrenada para manejar amenazas hostiles con absoluta precisión. Miré a mi hermana, mi expresión completamente en blanco. Estoy en mi asiento asignado, Yasmín. Te sugiero que regreses al tuyo antes de que causes una escena. Yasmín soltó un resoplido agudo y burlón. ¿Asiento asignado? Por favor. Probablemente sobornaste a un camarero para que te dejara sentarte aquí y poder tomar fotos. Extendió la mano y de hecho intentó agarrar el brazo de mi silla, sus uñas acrílicas raspando contra la tapicería de terciopelo. Levántate. Trent realmente necesita estar aquí arriba para hablar con los generales. Jamila, muévete a la parte de atrás. Trent dio un paso adelante, poniendo una sonrisa resbaladiza y condescendiente que siempre usaba cuando trataba con mi familia. Hinchó el pecho, intentando proyectar un aire de autoridad corporativa que no lograba enmascarar su desesperación. Vamos, Jamila, dijo, su tono goteando con la condescendencia de un hombre que creía que el mundo le debía un favor simplemente por entrar en una habitación. Sé una jugadora de equipo por una vez. Tengo reuniones críticas que asegurar esta noche.
Mi firma se está expandiendo a los contratos de defensa del gobierno, y necesito acceso a la gente de esta fila. Puedes quedarte de pie en la parte de atrás. No es como si alguien fuera a notar que falta una médica en el frente. Miré fijamente al hombre por el que mis padres habían vaciado mi fondo universitario. El hombre que se había burlado de mi servicio en la cena de Acción de Gracias. Honestamente creía que podía presentarse en la primera fila de una gala del Departamento de Defensa de Alta Seguridad, exigir que una homenajeada sentada cediera su lugar y no enfrentar ninguna consecuencia. Era el colmo absoluto de la arrogancia, amplificado por la incesante complicidad de mi hermana. No me levanté. No levanté la voz. Ni siquiera rompí el contacto visual con Trent. Simplemente levanté mi mano derecha y alcé 2 dedos en el aire. A menos de 3 metros de distancia, 2 oficiales de la policía militar fuertemente armados habían estado observando todo el intercambio como halcones. En el momento en que vieron mi señal, dieron un paso adelante al instante. Sus pesadas botas de combate resonaron bruscamente contra el suelo de mármol, cortando la suave música clásica que sonaba de fondo. Se movieron con la aterradora precisión sincronizada de soldados entrenados para eliminar amenazas sin dudarlo. «Señora, ¿necesita ayuda, sargento de Estado Mayor?», preguntó el oficial principal, su voz retumbando con absoluta autoridad. Se detuvo justo detrás de Trent, su mano descansando casual pero deliberadamente en su cinturón de herramientas. Trent se congeló, la sonrisa corporativa resbaladiza se derritió de su rostro al instante. Se dio la vuelta de repente, encontrándose pecho a pecho con un imponente guardia militar cuya expresión estaba tallada en piedra sólida. Miré directamente a Yasmín, dejando que una lenta y helada sonrisa se extendiera por mi rostro. «Estos dos están en la sección de pie sin asignar», declaré claramente, mi voz con el volumen suficiente para asegurar que los comandantes militares cercanos escucharan cada palabra. «Han traspasado el perímetro VIP y están acosando a una homenajeada sentada. Escóltenlos de vuelta». Yasmín jadeó, su rostro enrojeciendo en un profundo y humillado carmesí mientras los contratistas de defensa y los oficiales de alto rango circundantes giraban la cabeza para observar el espectáculo. «Espera, no», tartamudeó frenéticamente, agitando las manos. «Somos familia. Mi esposo es un banquero de inversiones. Se supone que debemos hacer contactos». El segundo oficial de la policía militar intervino sin esfuerzo, posicionando su enorme cuerpo entre Yasmín y mi silla. «Señor, señora, necesitan presentar sus credenciales de inmediato», ordenó. Trent se palpó frenéticamente los bolsillos de su smoking, sacando un arrugado cordón de proveedor de bajo nivel. Lo sostuvo con una mano temblorosa, intentando salvar su dignidad. «Ha habido un malentendido, oficial. Soy Trent Sterling. Represento a Sterling Investment Holdings. Solo estaba intercambiando unas palabras con mi cuñada antes de presentarme al secretario». El oficial principal miró la barata insignia de proveedor y luego miró a Trent con absoluto disgusto. «Esa insignia lo restringe al área de espera trasera, señor. Está en violación directa del protocolo del evento. Dé la vuelta y camine hacia las salidas traseras ahora mismo o lo sacaremos de las instalaciones por completo». La humillación fue absoluta e instantánea. Los almirantes y ejecutivos de defensa cercanos ahora miraban abiertamente, sus rostros torcidos en puro desdén ante la vista de un civil desesperado tratando de solicitar negocios en medio de una ceremonia de honor militar. Trent se dio cuenta en una fracción de segundo de que su estrategia de networking estaba muriendo una muerte muy pública y muy humillante. Acababa de alienar a las personas exactas a las que vino a impresionar. Su rostro se tornó de un tono moteado y furioso de púrpura. Agarró el brazo de Yasmín con un agarre brusco y de pánico, ya sin importarle su imagen pulida. «Nos vamos de esta sección», murmuró entre dientes, sus ojos moviéndose salvajemente por la habitación para ver quién había presenciado su desgracia. «Pero no voy a quedarme de pie en la parte de atrás como una plebeya», siseó Yasmín, tratando de apartar su brazo. «Mamá y papá dijeron que nos ibas a presentar a los contratistas». «Muévase, señora», ladró el oficial de la policía militar, dando un paso adelante y obligándolos físicamente a retroceder por el pasillo. Observé en absoluto silencio cómo mi hermana, la niña de oro, y su supuesto marido de pedigrí eran escoltados como intrusos. Tropezaron con las cuerdas de terciopelo, empujados de vuelta a la abarrotada sección de solo de pie cerca del guardarropa.
La tía Denise dejó escapar un largo y tembloroso aliento a mi lado, su mano cubriendo su boca mientras intentaba reprimir una risa profundamente satisfecha. Eso fue lo más hermoso que he visto en toda mi vida, susurró. Antes de que pudiera responder, los enormes candelabros de cristal sobre nosotros se atenuaron de repente. El suave murmullo de conversación en el salón de baile murió al instante, reemplazado por un pesado y reverente silencio. Un foco brillante y enfocado atravesó la oscuridad, barriendo el escenario e iluminando el podio principal. La multitud se puso de pie cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos se acercó al micrófono. Ajustó sus notas, mirando sobre el mar de uniformes y vestidos de noche. La atmósfera en la sala cambió de una reunión social a un espacio de profundo y sagrado respeto. Esta noche, no solo celebramos la estrategia o las asociaciones corporativas, comenzó el secretario, su voz resonando poderosamente a través del sistema de sonido de última generación. Esta noche, honramos el coraje crudo e inquebrantable de los hombres y mujeres que ponen sus cuerpos entre nuestra libertad y la oscuridad absoluta. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la sala. Estamos aquí para otorgar la estrella de plata a una soldado que representa lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas. Una paramédica de combate táctico que, contra probabilidades imposibles y bajo un implacable fuego enemigo, salvó por sí sola a todo un pelotón de hombres heridos. Una soldado que se negó a retirarse cuando los helicópteros de evacuación fueron inmovilizados y en su lugar irrumpió en un complejo enemigo fuertemente fortificado para extraer a un rehén civil de alto perfil de una zona de guerra. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a la sargento de Estado Mayor Jamila Davis. El aplauso comienza como un bajo estruendo y crece hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La tía Denise me aprieta la mano con tanta fuerza que sus uñas se clavan en mi piel, pero no siento el dolor. Solo siento la carga eléctrica en el aire mientras me levanto, aliso el frente de mi uniforme de gala y marcho hacia las escaleras del escenario. Mis botas de combate han sido reemplazadas por zapatos de vestir pulidos, pero mi paso es exactamente el mismo que en el campo. Decidido, inquebrantable. Al llegar al centro del escenario, me detengo y hago un saludo enérgico al secretario de Defensa. Él lo devuelve con una mirada cálida y profundamente respetuosa en sus ojos. El aplauso se desvanece cuando un oficial militar de alto rango se acerca al micrófono secundario. Abre una carpeta encuadernada en cuero. La sala cae en un silencio tal que se podría oír caer un alfiler sobre el suelo de mármol. Comienza a leer la citación oficial de combate. Las palabras resuenan en el enorme salón de baile, formales y pesadas de historia. Por conspicua gallardía e intrepidez en acción. Mientras el oficial detalla la fecha y el lugar de la emboscada, el extravagante salón de baile a mi alrededor parece disolverse. Ya no estoy de pie bajo candelabros de cristal. De repente, soy arrojada de vuelta al calor abrasador de ese valle bañado por el sol, saboreando el polvo y el cobre en la parte posterior de mi garganta. La citación describe el momento en que nuestro convoy fue alcanzado por una emboscada coordinada. La explosión inicial volcó instantáneamente nuestro vehículo de transporte principal, atrapando a 4 hombres dentro de una jaula de metal en llamas. El registro oficial dice que bajo un intenso fuego de ametralladora enemiga, la sargento de Estado Mayor Davis se negó a la orden de retroceder y esperar refuerzos blindados. Pero el registro oficial no captura el sonido del líder de mi escuadrón gritando mi nombre por la radio, diciéndome que era una misión suicida cruzar esa zona de muerte. No captura el calor sofocante de las llamas mientras me arrastraba boca abajo por la arena, arrastrando mi bolsa médica detrás de mí, completamente expuesta a la línea de la cresta enemiga. El oficial continúa leyendo, detallando cómo extraje sistemáticamente a 3 soldados gravemente heridos de los restos. Menciona la metralla que me atravesó el hombro izquierdo durante la segunda extracción. Describe cómo usé mi propio cuerpo como escudo físico para proteger a un joven soldado raso cuyas piernas habían sido aplastadas, aplicando torniquetes dobles mientras el suelo a nuestro alrededor explotaba con fuego de mortero. Mientras la multitud de élite escucha con absoluto asombro, mi mente regresa violentamente a la cocina de mármol en Atlanta, solo unas horas antes. Escucho la voz de mi padre, goteando con un desprecio helado. Nunca nos pararemos a tu lado. Elegiste ser un simple soldado. Eres la desgracia de esta familia. Me paré en ese escenario, mi pecho apretado con una mezcla de orgullo abrumador y una profunda y persistente tristeza. Mi padre pensaba que mi uniforme significaba que no tenía educación.
Pensaba que mi elección de carrera era un fracaso porque no venía con una membresía en un club de campo o una lucrativa cartera de acciones. No tenía ni la más remota idea de lo que significaba sostener a un chico moribundo de 19 años en tus brazos, presionando tus manos en la herida de su pecho, mintiéndole en la cara y prometiéndole que iba a volver a casa con su madre. Mis padres me desecharon para proteger su frágil imagen social mientras yo estaba al otro lado del mundo, sangrando en la arena para proteger las vidas de completos extraños. El presentador pasa la página de la citación, su voz volviéndose aún más resonante. Llega a la segunda fase de la operación. Explica que después de asegurar a los heridos, nuestras líneas de comunicación fueron interferidas y los helicópteros de evacuación médica fueron inmovilizados debido al implacable fuego de granadas propulsadas por cohetes. Estábamos atrapados sin apoyo aéreo. Y fue entonces cuando la inteligencia confirmó que un civil estadounidense de alto perfil estaba siendo retenido como rehén en el complejo fortificado a solo 50 metros de nuestra posición. La citación detalla cómo tomé el mando de los soldados sanos restantes. Describe la brecha de los muros del complejo. En mi memoria, la secuencia es un destello de adrenalina e instinto de supervivencia crudo. Recuerdo haber pateado la puerta de madera astillada de un búnker reforzado. Recuerdo el estruendo ensordecedor del fuego de rifle en un espacio confinado. Recuerdo haber encontrado al rehén atado a una silla de metal en el centro de la habitación, maltratado y sangrando por días de cautiverio. No me importaba cuánto dinero ganaba o cuál era su estatus social. En ese momento, era solo otra vida que había jurado proteger. El oficial lee las líneas finales de la citación, explicando cómo le puse mi propio chaleco de Kevlar de repuesto al civil y lo llevé físicamente a través del patio desmoronado bajo fuego enemigo directo, entregándolo a salvo en el punto de extracción justo cuando los refuerzos blindados finalmente rompieron las líneas enemigas. Por su extraordinario heroísmo, coraje sin límites e inquebrantable dedicación a sus hermanos de armas, la sargento de Estado Mayor Davis refleja el más alto crédito sobre sí misma y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El oficial cierra la carpeta de cuero. El silencio en el salón de baile es absoluto e increíblemente pesado. El secretario de Defensa da un paso adelante, sosteniendo la pequeña caja de terciopelo que contiene la estrella de plata. Doy un paso para encontrarme con él. Mientras él fija cuidadosamente la medalla en mi uniforme, asegurando la cinta sobre mi corazón, finalmente me permito mirar a la audiencia. Esperaba un aplauso cortés y respetuoso de una multitud de políticos y ejecutivos. Lo que veo en cambio me quita el aliento. Las cámaras de televisión, posicionadas en grandes grúas mecánicas, barren a la audiencia, transmitiendo la emoción cruda de la sala a millones de personas que miran desde casa. Veo a hombres y mujeres que han pasado toda su vida comandando ejércitos y gestionando imperios de defensa globales. Veo generales de 4 estrellas, veteranos endurecidos con pechos llenos de sus propias cintas de combate, de pie completamente inmóviles. Sus rostros están tensos por una profunda emoción. Varios de ellos se están secando abiertamente las lágrimas de los ojos. Entienden el peso de la citación. Saben exactamente lo que cuesta sobrevivir a un día como el que el oficial acaba de describir. Miro hacia la primera fila. La tía Denise tiene las manos presionadas contra la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas, su pecho agitándose con absoluto orgullo. No soy una desgracia. No soy una simple soldado para ser escondida en el garaje. Soy una soldado condecorada que sobrevivió al fuego. Y ahora mismo, las personas más poderosas del país están llorando de respeto por mi nombre. Luego, rompiendo todo protocolo estándar para una ceremonia de premios militares, un hombre en un smoking elegantemente entallado sale de las alas del escenario y se acerca al podio principal. Antes de que el hombre del smoking entallado pueda siquiera llegar al centro del escenario, el aplauso cambia. Se transforma de un aplauso respetuoso y medido en un rugido ensordecedor que hace temblar el suelo. El presidente del Estado Mayor Conjunto, sentado en la primera fila justo al lado de la tía Denise, empuja su silla hacia atrás y se levanta. Es un hombre que ha visto décadas de guerra y ha llevado el peso de la nación sobre sus hombros. Y está en posición de firmes por mí. Al instante, el resto de la primera fila lo sigue. Los multimillonarios de la defensa, los senadores, los comandantes aliados. Su movimiento crea un rápido efecto dominó en el enorme salón de baile. Mesa por mesa, fila por fila, todo el auditorio se levanta como uno solo.
Miles de las personas más influyentes del país están de pie. El sonido es abrumador, vibrando a través de las suelas de mis zapatos de vestir pulidos y resonando en los techos abovedados. Me paro en el centro del escenario, con los hombros rectos, el metal frío de la estrella de plata descansando pesadamente contra la chaqueta de mi uniforme. Mantengo la barbilla alta y la respiración constante, pero por dentro, una marea de absoluta vindicación me inunda. Mi padre me dijo que era una desgracia. Mi madre me dijo que saliera por el garaje para no avergonzarlos frente a sus ricos vecinos. Me dijeron que mi trabajo de salvar vidas era un fracaso de clase trabajadora porque no venía con un código postal de lujo o una membresía en un club de campo. Desearía que pudieran escuchar el sonido atronador en esta sala ahora mismo. En lo alto del escenario, enormes pantallas digitales transmiten la señal en vivo a la sala y a las cadenas de televisión nacionales. Los operadores de cámara están capturando magistralmente la escala de la ovación de pie. Observo los monitores mientras la transmisión en vivo cambia de un plano general de los candelabros brillantes a una vista panorámica y dramática de la parte trasera del auditorio. Escaneando la sección de solo de pie donde los proveedores de bajo nivel y los intrusos no invitados se ven obligados a esperar. Y justo allí, magnificados en las pantallas gigantes por unos segundos fugaces pero inconfundibles, los veo. Yasmín y Trent. Están presionados contra la barandilla de latón cerca de las puertas de salida, luciendo como si acabaran de ser alcanzados por un rayo. El rostro de Trent está completamente desprovisto de color. Su piel es de un blanco pálido y enfermizo contra el apretado cuello de su smoking. El arrogante y resbaladizo banquero de inversiones que se burló de mi servicio miliar en la mesa de acción de gracias está mirando los monitores con la boca completamente abierta en total incredulidad. Está mirando una sala llena de los exactos contratistas del gobierno y titanes de la defensa con los que ha estado tratando desesperadamente de establecer contactos para salvar su empresa en quiebra. Y cada uno de esos multimillonarios está actualmente dando una ovación de pie a su cuñada. Yasmín se ve aún peor. Su llamativo e inapropiado vestido de lentejuelas capta la dura luz de las señales de salida, haciéndola parecer completamente fuera de lugar entre la multitud digna. Sus manos están agarrando la cuerda de terciopelo con tanta fuerza que sus nudillos están blancos como el hueso. La superioridad engreída de niña de oro que ha definido toda su existencia está completa y visiblemente destrozada. Durante 35 años, mis padres le permitieron creer que era mejor que yo porque se casó con un hombre con un pedigrí percibido y un título corporativo. Genuinamente creía que mi vida era una broma patética, un grito desesperado de atención. Hace solo unas horas, me envió un mensaje de texto para que dejara de ser patética y dejara de hacer que las cosas giraran en torno a mí. Ahora está de pie junto al guardarropa, viendo a los hombres más poderosos del mundo libre llorar de respeto por mi nombre. La falsa jerarquía social que mis padres construyeron y adoraron acaba de colapsar justo frente a sus ojos. Ella no es nadie, de pie en las sombras, y la hermana que llamó un simple soldado es el centro absoluto del universo. No sonrío. No lo necesito. La mirada de profunda y aterradora realización en el rostro de Yasmín es justicia suficiente para toda una vida de falta de respeto. El aplauso continúa durante casi 2 minutos completos. Una ola implacable de gratitud que llena el espacio cavernoso. Finalmente, el hombre del smoking entallado que había salido de las salas llega al podio principal. Levanta las manos, haciendo un gesto suave para que la multitud tome sus asientos. Tarda varios momentos para que el rugido se apague. El susurro de miles de sillas resonando por la sala indica que la multitud se está acomodando de nuevo, su atención ahora completamente enfocada en el escenario. Romper el protocolo militar durante una ceremonia de la medalla al valor es prácticamente inaudito. El ejército opera con una tradición estricta e inquebrantable, programada hasta el segundo exacto. Sin embargo, el secretario de Defensa se hace a un lado voluntariamente, cediendo el micrófono a este civil sin una sola palabra de protesta. El hombre se ajusta la chaqueta. No parece un general o un político. Parece un hombre que ha sobrevivido a una pesadilla despierta. Agarra los bordes del podio de madera, sus nudillos poniéndose blancos mientras toma una respiración profunda y temblorosa. Me mira directamente, sus ojos brillando bajo las brillantes luces del escenario, y se inclina hacia el micrófono. Mi nombre es Sterling Price, dice el hombre, su voz cargada de una emoción cruda y sin filtro que rara vez se escucha en hombres de su estatura.
Es el fundador y CEO de Vanguard Tactical Systems, un imperio global de contratación de defensa valorado en miles de millones de dólares. Es el hombre que saqué del búnker en ruinas en el desierto. De pie en el podio, no parece un titán de la industria. Parece un hombre que entiende exactamente lo cerca que estuvo de no volver a ver a su familia. Mira al mar de uniformes y vestidos de noche, su agarre se tensa en los bordes del atril. Hace 2 meses, estaba sentado en una habitación de hormigón sin ventanas, atado a una silla de metal, completamente seguro de que iba a dar mi último aliento en la tierra, le dice a la multitud. El silencio en el salón de baile se profundiza. Oí el tiroteo afuera. Oí las explosiones. Sabía que los helicópteros de evacuación habían sido inmovilizados. Había hecho las paces con el final. Hace una pausa, tomando una respiración temblorosa, girando la cabeza para mirarme directamente. Y entonces la puerta se hizo añicos, continúa Sterling, su voz resonando con absoluta reverencia. A través del humo y los disparos, la sargento de Estado Mayor Davis entró en esa habitación. Ya estaba sangrando. Ya estaba agotada, pero no dudó. Se quitó su propio chaleco de Kevlar y me lo puso en el pecho. No preguntó mi nombre. No le importó mi patrimonio neto, mis títulos corporativos o mi posición social. Solo vio a un ser humano que necesitaba volver a casa y decidió que ella iba a ser quien me llevara allí. Un escalofrío colectivo parece recorrer el auditorio. Los operadores de cámara en las pesadas grúas giran sus lentes de Sterling a mí, transmitiendo esta confesión profundamente íntima a millones de espectadores en todo el país. Pienso en la pura ironía poética de este momento. Mis padres, Desmond y Valerie, pasaron toda mi vida persiguiendo la aprobación de ejecutivos ricos como Sterling Price. Vaciaron mi fondo universitario para comprar un falso pedigrí de alta sociedad porque creían que la proximidad a la riqueza los hacía superiores. Me echaron de su prístina cocina esta mañana porque mis botas de combate no combinaban con su estética de club de campo de élite. Sin embargo, aquí está uno de los hombres más ricos y poderosos del país, de pie en un escenario televisado a nivel nacional, diciéndole al mundo que mis botas de combate son la única razón por la que él todavía respira. Sterling se aclara la garganta, recuperando su compostura corporativa, aunque sus ojos permanecen ferozmente brillantes. Cuando regresé a los Estados Unidos, quise darle todo a la sargento de Estado Mayor Davis, explica, su voz proyectando una nueva y dominante energía. Quería extender un cheque que cambiara su vida de la misma manera que ella salvó la mía. Quería entregarle las llaves de mi empresa. Quería darle el mundo. Un murmullo se extiende por la multitud. En la parte trasera del auditorio, donde se agrupan los invitados de pie sin asignar, sé exactamente lo que Trent y Yasmine están haciendo. Trent es un banquero de inversiones desesperado que pierde dinero, de pie a 50 metros de un multimillonario que habla casualmente de extender cheques que cambian la vida. La única razón de Trent para colarse en esta gala era rogar por una fracción de la atención que Sterling Price está poniendo a mis pies. Pero, dice Sterling, levantando un dedo para acallar los murmullos, rápidamente aprendí que el ejército de los Estados Unidos opera bajo un estricto e inquebrantable código de ética. Los miembros del servicio activo no pueden aceptar enormes regalos financieros o fortunas personales por hacer su deber. El Código Uniforme de Justicia Militar lo prohíbe expresamente. La sargento de Estado Mayor Davis dejó muy claro a mi equipo legal que su honor no está en venta y que su servicio no es una mercancía transaccional. Asentí levemente desde mi asiento en la primera fila. Es verdad. Sus abogados me habían contactado semanas antes con ofertas astronómicas, y yo había rechazado rotundamente cada una de ellas. No me puse este uniforme para hacerme rica. Sin embargo, continúa Sterling, una sonrisa aguda y brillante apareciendo en su rostro, soy un hombre de negocios que no acepta fácilmente la palabra no. Si el protocolo militar me impedía recompensar directamente a la soldado, instruí a mi equipo legal para que encontrara un resquicio. Si no podía recompensar a la mujer que me salvó la vida, decidí que recompensaría a la fundación que la formó. La atmósfera en la sala cambia instantáneamente de respeto solemne a anticipación eléctrica. Decidí honrar a la familia que crió a una mujer de una integridad tan incomparable, un coraje inigualable y una devoción desinteresada, declara Sterling, su voz retumbando sobre los altavoces. Puedo imaginar la histeria absoluta que ocurre en Atlanta en este momento. Si Desmond y Valerie están viendo esta transmisión en su lujosa sala de estar,
probablemente estén saltando de sus sillas de cuero importado, gritando a la pantalla del televisor. Probablemente piensen que su crianza tóxica y obsesionada con la imagen está a punto de ser recompensada con el cheque en blanco de un multimillonario. Casi puedo imaginar a mi madre ajustándose apresuradamente sus joyas, lista para reclamar su premio por la hija a la que llamó una desgracia hace solo unas horas. Sterling mete la mano en el bolsillo interior de su smoking entallado y saca un grueso portafolio de cuero con relieves dorados. Lo levanta para que las cámaras lo vean. He establecido una organización privada totalmente financiada llamada Fundación Valeriskin, anuncia Sterling. Es una organización benéfica de vanguardia dedicada a proporcionar atención médica de élite y servicios de transición para veteranos de combate heridos. Pero una fundación requiere una sede y requiere un director ejecutivo con el corazón y la disciplina para dirigirla. Sale de detrás del podio, caminando hasta el borde del escenario, acortando la distancia entre él y la primera fila. Dentro de este portafolio está la escritura de una propiedad de $4 millones en el corazón de Georgia, totalmente pagada, para servir como la sede permanente de esta organización benéfica, declara Sterling, su voz resonando con absoluto triunfo. Adjunto a ella hay un fondo fiduciario de $5 millones para asegurar que la operación funcione sin problemas, completo con un salario ejecutivo vitalicio muy lucrativo para el director. La multitud jadea. La magnitud del regalo es asombrosa. Es una fortuna. Es un estatus de élite instantáneo e incuestionable. Es exactamente el tipo de riqueza, poder y prestigio que Trent ha estado destruyendo su propia firma tratando de alcanzar. Sterling se detiene justo frente a mi silla. No mira a las cámaras. No menciona a mi padre. No menciona a mi madre. Mira directamente más allá de mí, sus ojos fijos en la mujer sentada en la silla de invitada de honor a mi lado. Porque la sargento de Estado Mayor Davis dejó muy claro quién estuvo detrás de ella cuando las cosas estaban en su punto más oscuro, dice Sterling, su sonrisa radiante. ¿Podría la mujer que empacó sus maletas, que envió los paquetes de cuidado y que proporcionó el amor incondicional que construyó a esta heroína, por favor, subir aquí? Sterling extiende su mano hacia la audiencia. Tía Denise, llama, su voz resonando por el gran salón. Por favor, suba al escenario. La tía Denise se quedó completamente paralizada. El gran salón de baile, lleno de los comandantes militares y contratistas de defensa más poderosos del mundo, dirigió toda su atención colectiva hacia ella. Me miró, con los ojos abiertos por el shock, sus manos temblando violentamente en su regazo. Durante 35 años, esta mujer me había apoyado silenciosamente desde un segundo plano. Era una maestra de escuela pública que estiraba su magro sueldo para enviarme paquetes de cuidado en zonas de combate activas. Nunca pidió reconocimiento y ciertamente nunca esperó que un multimillonario la llamara por su nombre en la televisión nacional. Me acerqué y tomé suavemente sus manos. Me levanté y la ayudé a ponerse de pie. Toda la primera fila de generales de 4 estrellas se apartó, abriendo un camino claro para que ella caminara hacia el escenario. Se movió lentamente, su vestido verde esmeralda captando la luz. Cuando llegó a las escaleras, Sterling Price no se limitó a esperar detrás del podio. Bajó los escalones para encontrarse con ella a mitad de camino. Tomó su mano temblorosa entre las suyas y la guió hasta el centro del escenario, colocándola justo a mi lado. Las cámaras se acercaron, transmitiendo su rostro abrumado y manchado de lágrimas a millones de espectadores en todo el país. He leído las cartas que le envió a su sobrina mientras estaba desplegada, dijo Sterling, su voz resonando en el silencioso y cautivado auditorio. La sargento de Estado Mayor Davis las guardaba en su bolsa médica. Cuando esperábamos los helicópteros de extracción, cuando estábamos rodeados y no sabíamos si viviríamos para ver el amanecer, ella me leyó sus palabras. Le dijo que fuera valiente. Le dijo que la verdadera fuerza proviene de servir a los demás. Le dijo que siempre estaría a su lado, sin importar qué. La tía Denise se cubrió la boca, dejando escapar un suave sollozo. Así es como se ve la verdadera familia, continuó Sterling, girándose para enfrentar a la audiencia y las cámaras. No se trata de proteger una marca social. No se trata de estatus superficial o apariencias de club de campo. La verdadera familia es la persona que empaca tus maletas cuando no tienes nada y te recuerda tu valor cuando el mundo intenta arrebatártelo.
Cada palabra que pronunció fue una ejecución absolutamente devastadora de mis padres. Desmond y Valerie habían pasado toda su vida tratándome como una carga porque no encajaba en su superficial definición de excelencia negra. Literalmente me habían escondido en su garaje esta mañana. Ahora, el CEO de un imperio global de defensa estaba desmantelando todo su sistema de valores en televisión en vivo. Sterling levantó el portafolio de cuero con relieves dorados. Se volvió hacia la tía Denise y lo colocó suavemente en sus manos. Este portafolio contiene la escritura de una propiedad de $4 millones ubicada en el corazón de Buckhead, Atlanta, anunció Sterling. La multitud soltó un jadeo colectivo. Sentí una feroz y ardiente emoción recorrer mis venas. Buckhead era el barrio de élite exacto donde vivían mis padres. La tía Denise, la maestra de escuela pública que constantemente menospreciaban, ahora poseía una propiedad que probablemente empequeñecía su propia mansión fuertemente hipotecada. Pero una casa es solo un edificio, añadió Sterling, su sonrisa brillante. La Fundación Valeriskin necesita un líder. Adjunto a esa escritura hay un fideicomiso operativo de $5 millones para establecer un centro de transición para médicos de combate heridos. Y no puedo pensar en nadie más calificado para servir como directora ejecutiva que la mujer que crió a la mejor médica que he conocido. El puesto viene con un salario anual de $250.000, efectivo de inmediato. Denise, esto es tuyo. Te has ganado cada centavo. La tía Denise se derrumbó por completo. Se aferró al pesado portafolio de cuero contra su pecho, inclinando la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. Intentó hablar, ofrecer alguna palabra de agradecimiento, pero la emoción era simplemente demasiado abrumadora. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, sosteniéndola firme. El aplauso que estalló en la multitud fue ensordecedor. Los generales de la primera fila vitoreaban en voz alta, celebrando a una mujer que había dedicado su vida a un servicio silencioso y no recompensado. Era la vindicación definitiva, una recompensa profunda que alteraba la vida, entregada directamente a la única persona que realmente la merecía. Mientras el auditorio retumbaba con aplausos, mis ojos se desviaron hacia las cuerdas de terciopelo en la parte trasera del salón. Los operadores de cámara estaban enfocados de cerca en el escenario, pero desde mi punto de vista, tenía una vista perfecta y sin obstrucciones de la sección de solo de pie. Trent parecía que iba a vomitar. Estaba agarrando la barandilla de latón con ambas manos, sus nudillos blancos, su respiración superficial y rápida. Era un banquero de inversiones en quiebra, un hombre que dirigía una firma fraudulenta que perdía dinero a cada segundo. Se había colado en esta gala militar en un intento desesperado y patético de repartir tarjetas de visita a cualquiera que lo mirara. Se había burlado de la tía Denise en nuestra mesa de acción de gracias, riéndose en su cara y tratándola como a una campesina. Ahora Trent tenía que quedarse detrás de una cuerda de terciopelo como un intruso común y ver a un multimillonario entregarle casualmente un imperio a la tía Denise. Acababa de ver cómo $5 millones en fondos fiduciarios líquidos eran entregados a la misma mujer que él pensaba que estaba por debajo de su atención. El puro y agonizante arrepentimiento que irradiaba de su pálido rostro era absolutamente delicioso. Estaba mirando un salvavidas financiero que estaba completa y permanentemente fuera de su alcance. A su lado, Yasmín se estaba desmoronando. Su llamativo vestido de lentejuelas parecía colgar de su rígido cuerpo. Su boca estaba abierta en un grito silencioso de horror. La realización de lo que acababa de suceder la estaba aplastando visiblemente. Mis padres habían sido asignados originalmente a los asientos VIP que la tía Denise y yo ocupábamos actualmente. Las invitaciones que había colocado en el mostrador de mármol de su cocina tenían sus nombres. Si Desmond y Valerie simplemente se hubieran presentado, si hubieran poseído siquiera una onza de genuino amor paternal en lugar de vanidad tóxica, Sterling Price los habría llamado al escenario. Se les habría entregado la propiedad de $4 millones. Habrían asegurado las conexiones gubernamentales de élite exactas y la inmensa riqueza que habían pasado sus patéticas vidas persiguiendo. Desperdiciaron un imperio multimillonario porque pensaron que mi ceremonia militar era una broma. Renunciaron a una riqueza generacional para asistir a una cena benéfica local. Observé cómo Trent se volvía de repente contra Yasmín. La fachada del perfecto marido blanco rico y la impecable hermana niña de oro se resquebrajó por completo. No podía oír sus palabras por encima del aplauso atronador,
pero su lenguaje corporal era inconfundible. Trent gesticulaba salvajemente hacia el escenario, su rostro torcido de furia, culpando claramente a Yasmín y a sus padres por haberle costado la mayor oportunidad de networking de su vida. Yasmín negaba con la cabeza, retrocediendo contra el mostrador del guardarropa, completamente humillada. El secretario de Defensa regresó al podio, subiendo al lado de Sterling. Nos ofreció sus felicitaciones finales a mí y a la tía Denise, estrechando nuestras manos con un agarre firme y respetuoso. La banda militar situada en el balcón comenzó a tocar una marcha triunfal y altisonante. La ceremonia formal había llegado a su fin, y un acomodador se adelantó, guiándonos suavemente a la tía Denise y a mí hacia las escaleras laterales del escenario. Los focos brillantes y cegadores se desvanecieron detrás de nosotros mientras caminábamos hacia las sombras de las salas. A través de los auriculares de un productor de televisión cercano, escuché la orden tajante de cortar la transmisión en vivo y pasar a una pausa comercial. En el momento en que salimos del escenario y entramos en el tranquilo pasillo alfombrado que conducía a la sala verde VIP, la pesada atmósfera formal se disipó. La tía Denise se apoyó contra la pared, deslizándose ligeramente hasta quedar sentada en un banco acolchado. Colocó el portafolio con relieves dorados en su regazo, mirándolo como si pudiera desaparecer. Jamila, susurró, su voz temblando. Esto no es real. Dime que estoy soñando. Me arrodillé frente a ella, colocando mis manos sobre las suyas. No estás soñando, tía. Eres la directora ejecutiva de la Fundación Valeriskin. Nunca más tendrás que comprar tu propia tiza para un aula. Soltó una risa húmeda y alegre, atrayéndome a un fuerte abrazo. Cerré los ojos, apoyando la barbilla en su hombro. Había sobrevivido al polvo, a los disparos y a la sangre. Había sobrevivido al peso tóxico y sofocante de las expectativas de mis padres. Finalmente había ganado. Pero el mundo real rara vez te deja descansar por mucho tiempo. Mientras me levantaba para ayudar a la tía Denise a recoger sus cosas, una vibración aguda e implacable comenzó en el bolsillo de mi uniforme de gala. Era un zumbido frenético y agresivo que no se detenía. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. La pantalla estaba iluminada, parpadeando brillantemente en el pasillo oscuro. Miré las notificaciones, sintiendo una diversión fría y oscura instalarse en mi pecho. La pantalla de mi teléfono era una cascada de pánico desesperado. Me quedé en el tranquilo pasillo alfombrado que conducía a la sala verde VIP y simplemente miré el rectángulo brillante en la palma de mi mano. Vibraba tan continuamente que se sentía caliente al tacto. 44 llamadas perdidas. Leí el número en la parte superior de la pantalla y solté una risa corta y hueca. La pura audacia de las personas que compartían mi sangre era asombrosa. Me desplacé por las notificaciones maníacas, mi pulgar rozando el cristal. 20 llamadas perdidas de Desmond, 15 llamadas perdidas de Valerie, 9 llamadas perdidas de Yasmín. Hace menos de 6 horas, estas mismas personas me habían mirado directamente a los ojos y me habían dicho que era la desgracia de la familia. Me habían echado de su prístina cocina, aterrorizados de que sus ricos vecinos pudieran ver mi bolsa de lona militar. Me habían dicho que mis botas de combate no encajaban en su marca de excelencia negra. Ahora mi teléfono se estaba derritiendo con sus desesperados y patéticos intentos de contactarme. Toqué la pantalla y abrí mis mensajes de texto. Un aluvión de palabras frenéticas inundó mi visión. Yasmín había enviado una serie de mensajes caóticos y con muchos errores de ortografía. Ya no era la arrogante niña de oro que me decía que dejara de ser patética. Jamila, contesta el teléfono ahora mismo, decía su primer texto. Trent está perdiendo la cabeza. Tienes que decirle a ese multimillonario que Trent es tu cuñado. Necesitamos hablar con él. Jamila, por favor, no nos hagas esto. Valerie había enviado un mensaje de texto a continuación. La mujer que me dijo que saliera por el garaje de repente interpretaba el papel de una madre cariñosa y afectuosa. Cariño, estamos increíblemente orgullosos de ti. Siempre supimos que estabas destinada a la grandeza. Por favor, devuelve la llamada a tu madre. Necesitamos discutir la fundación de inmediato. Es un asunto de familia. Pero fue el texto de mi padre, Desmond, el que realmente capturó la absoluta y desvergonzada ilusión de mi familia.
Llegó todo en mayúsculas, irradiando una codicia frenética y aterradora. Jamila, ha habido un gran malentendido. Somos tus padres. Diles que Denise es solo tu tía. Dile al Sr. Price que la propiedad nos pertenece. Somos tu familia inmediata. Contesta el teléfono ahora mismo. Leí las palabras de Desmond una y otra vez. Ha habido un gran malentendido. El único malentendido era su creencia de que alguna vez les permitiría beneficiarse de mi sangre y mi sacrificio. Durante toda mi vida, había anhelado un solo mensaje de texto de mi padre diciéndome que estaba orgulloso de mí. Había saltado de helicópteros, sobrevivido a emboscadas y salvado las vidas de soldados sangrantes, esperando que algún día Desmond me mirara con la misma reverencia que reservaba para los banqueros de inversión y los presidentes de clubes de campo. Nunca lo hizo. Pero en el segundo en que un multimillonario entregó una escritura de $4 millones para una mansión en Buckhead y un fondo fiduciario de $5 millones, de repente yo era su amada hija. De repente, había un malentendido. Mis padres ya estaban en Washington, D.C., alojados en un hotel de lujo en el centro, vistiéndose para la inútil gala benéfica de Trent. Debieron haber visto la transmisión en vivo en la televisión de su suite. Debieron haber visto con absoluto horror cómo el imperio multimillonario que habían pasado toda su vida persiguiendo era entregado directamente a la maestra de escuela pública de la que se burlaban constantemente. El pánico que impulsaba sus textos era la comprensión de que literalmente habían tirado una fortuna por su propia vanidad tóxica. La tía Denise me notó mirando mi pantalla. Finalmente había logrado recuperar el aliento, aunque todavía se aferraba al portafolio con relieves dorados contra su pecho como un escudo protector. ¿Quién te está llamando tanto?, preguntó, su voz aún temblando ligeramente por el shock de la ceremonia. Giré la pantalla para que pudiera ver la interminable lista de llamadas perdidas y mensajes de texto frenéticos. Sus ojos escanearon las notificaciones y las lágrimas de alegría que quedaban en su rostro se secaron rápidamente, reemplazadas por una mirada de profundo disgusto. Están completamente locos, susurró, sacudiendo la cabeza. Te echaron de la casa esta mañana. Te dijeron que nunca se pararían a tu lado, y ahora quieren robar la bendición que te fue dada. Solo respetan el poder, tía, dije en voz baja. Y ahora mismo se dan cuenta de que lo tenemos todo. Pensaron que esto era un pequeño banquete polvoriento del ejército. No tenían idea de que estaban tirando un imperio. Vi la pantalla iluminarse de nuevo con otra llamada entrante de Valerie. No la rechacé. No la contesté. Simplemente presioné el botón lateral, poniendo el teléfono en silencio completo, y lo deslicé de nuevo en el bolsillo de mi uniforme de gala. Había terminado de darles mi energía. Había terminado de dejar que sus demandas tóxicas dictaran mis emociones. Había cortado los hilos invisibles que usaban para controlarme, y nunca más iba a dejar que me ataran. Caminamos el resto del pasillo y entramos en la sala verde VIP privada. El espacio era magnífico, lleno de lujosos asientos de terciopelo, delicias de catering y una atmósfera tranquila y respetuosa. Otros homenajeados militares y ejecutivos de defensa se mezclaban suavemente, celebrando los eventos de la noche lejos de las cámaras parpadeantes. Guié a la tía Denise a un cómodo sillón y le di un vaso de agua con gas de un camarero que pasaba. Ella tomó un sorbo lento, sus ojos desviándose hacia el portafolio de cuero en su regazo. Todavía no puedo creer que esto sea real, murmuró, pasando el pulgar por las letras doradas. Una casa en Buckhead, una fundación. Jamila, solo soy una profesora de historia de secundaria. No sé nada sobre dirigir una organización benéfica para veteranos de varios millones de dólares. Sabes todo sobre cuidar a las personas que han sido olvidadas, le dije firmemente, arrodillándome junto a su silla. Tú me cuidaste cuando mis propios padres me abandonaron. Tienes más integridad en tu dedo meñique que todo el consejo de administración de la firma de consultoría de Desmond. Sterling Price vio eso. Sabe exactamente a quién eligió para dirigir esta fundación. Vas a ser increíble. La tía Denise sonrió, una expresión cálida y genuina que iluminó todo su rostro. Extendió la mano y tocó la estrella de plata que descansaba en la chaqueta de mi uniforme. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. No por las medallas o el dinero. Estoy orgullosa de la mujer en la que elegiste convertirte.
Antes de que pudiera responder a sus hermosas palabras, la pesada puerta de caoba de la sala verde se abrió. Un hombre con un elegante traje negro a medida y un discreto auricular transparente entró. Tenía la inconfundible postura de la seguridad ejecutiva privada. Sus ojos escanearon la habitación rápidamente, pasando por los políticos y comandantes antes de fijarse por completo en mi uniforme de gala. Se acercó con pasos decididos y medidos, manteniendo las manos educadamente entrelazadas detrás de la espalda, deteniéndose a solo unos metros de nuestras sillas. Sargento de Estado Mayor Davis, dijo, su voz baja e increíblemente seria. Pido disculpas por la interrupción, pero tenemos una situación en desarrollo en las puertas de la recepción principal. Hay 2 individuos causando actualmente una perturbación significativa en la cuerda de terciopelo. Exigen acceso inmediato al área VIP e insisten agresivamente en que son sus padres. Agradecí al oficial de seguridad, manteniendo mi voz perfectamente firme, y le dije que me encargaría de la situación personalmente. La tía Denise me agarró la muñeca, sus ojos abiertos con un pánico renovado. Me preguntó si debería ir conmigo para interferir, pero suavemente puse mi mano sobre la suya y negué con la cabeza. Le dije que se quedara exactamente donde estaba, que bebiera su agua con gas y que disfrutara de la sensación de ser millonaria. Esta era una batalla que necesitaba pelear completamente sola. Salí del tranquilo santuario de la sala verde y me dirigí por el largo corredor alfombrado que conducía al vestíbulo de la recepción principal. Con cada paso que daba, el pesado latón de la estrella de plata descansaba contra mi pecho, un recordatorio físico de lo que había sobrevivido para llegar hasta aquí. Pensé en las balas, la arena ardiente y el terror absoluto del campo de batalla. Comparado con eso, lidiar con Desmond y Valerie no era más que una tarea administrativa menor. No sentía miedo. No sentía ansiedad. Las cadenas invisibles de obligación de buscar su aprobación habían sido completamente cortadas en el escenario esta noche. Caminaba hacia ellos, no como una hija desesperada en busca de amor, sino como una soldado condecorada con todas las cartas en la mano. El vestíbulo de la recepción VIP era una obra maestra de la elegancia de Washington. Un jazz suave sonaba de una banda en vivo en la esquina, y camareros con uniformes impecables llevaban bandejas de plata con champán pasando por imponentes arreglos florales. La atmósfera estaba diseñada para ser un remanso de poder tranquilo y digno. Pero cortando bruscamente ese refinado ambiente había un sonido que conocía íntimamente. Era el tono estridente y exigente de la voz de mi madre. Al doblar la esquina, la escena se desplegó ante mí como una comedia trágica. Desmond y Valerie estaban montando un espectacular despliegue de absoluta desesperación. Claramente habían conducido como locos desde su hotel de lujo en el centro. La corbata de seda cara de Desmond estaba torcida, y un brillo de sudor frenético cubría su frente. Valerie, cuyo cabello solía ser un casco impecable e inamovible de laca, se veía completamente desaliñada por la humedad y el pánico de perderse una fortuna. Estaban presionando sus cuerpos agresivamente contra la pesada cuerda de terciopelo burdeos que separaba el vestíbulo de entrada del área de recepción exclusiva. Flanqueando la cuerda había 3 enormes oficiales de la policía militar. Los guardias estaban de pie con los pies separados a la altura de los hombros y las manos descansando casualmente en sus cinturones de servicio. Parecían completa y absolutamente imperturbables por los 2 ricos socialites de Atlanta que actualmente estaban haciendo un berrinche masivo frente a ellos. Valeria agitaba agresivamente su bolso de diseñador hacia el oficial principal. No tienes ni idea de con quién estás tratando, chilló, abandonando por completo su cuidadosamente elaborada persona de alta sociedad. Soy la madre de la invitada de honor. Desengancharás esta cuerda ahora mismo y nos dejarás pasar. Somos invitados personales de Sterling Price. Desmond estaba de pie a su lado, prácticamente vibrando de codicia. Estaba soltando nombres de varios políticos y ejecutivos corporativos, exigiendo que el jefe de seguridad fuera despedido por hacerlos esperar. Se veía patético. Se veía como un hombre viendo como un billete de lotería ganador se vuela con el viento, abandonando por completo su dignidad para intentar atraparlo. Dejé de caminar, quedándome en las sombras de un enorme pilar de mármol a solo unos metros de distancia. Simplemente los observé por un momento. Estas eran las personas que se obsesionaban con su imagen pública. Estas eran las personas que me dijeron que mis botas de combate eran una vergüenza para su marca de excelencia negra.
Sin embargo, aquí estaban, gritando a los guardias militares en el vestíbulo de una gala del Departamento de Defensa, actuando como completos tontos porque olían dinero. Entonces Desmond giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos mientras salía de detrás del pilar hacia la brillante luz del vestíbulo. La transformación fue instantánea y físicamente repulsiva de presenciar. El hombre de cara roja, gritón y agresivo desapareció en una fracción de milisegundo. Desmond de repente se enderezó perfectamente. Alisó las solapas de su cara chaqueta, se aclaró la garganta y puso la sonrisa artificial más enfermizamente dulce que jamás había visto en mi vida. Era exactamente la misma sonrisa brillante y hueca que usaba al saludar a los presidentes de clubes de campo y a los clientes de consultoría ricos en Atlanta. Jamila, cariño, gritó Desmond, su voz resonando sobre la suave música de jazz en las paredes de mármol. Agitó la mano frenéticamente, actuando como el padre más orgulloso y afectuoso del mundo entero. Lo logramos, cariño. Diles a estos guardias que nos dejen pasar ahora mismo. Ha habido una enorme y ridícula confusión con la lista de invitados. Valeria instantáneamente abandonó su postura hostil y reflejó su falsa y abrumadora alegría. Se llevó las manos al pecho, sus ojos abiertos con una calidez maternal fabricada. Cariño, estuviste absolutamente maravillosa en ese escenario. Vinimos corriendo tan rápido como pudimos. Estamos rebosantes de orgullo. Ahora, sé una buena chica y dile a seguridad que desenganche esta cuerda. Necesitamos hablar con el señor Price sobre el fondo fiduciario de inmediato. Me quedé helada, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Ni siquiera intentaron ocultarlo. No hubo disculpas por echarme de la casa esta mañana. No hubo lágrimas genuinas de alivio porque había sobrevivido a un brutal despliegue de combate. No hubo ni una sola palabra sobre el hecho de que casi había muerto sacando a un hombre de un edificio en llamas. Lo primero que salió de la boca de mi madre, la máxima prioridad en su mente, fue una demanda directa de hablar con el multimillonario sobre el dinero. Honestamente creían que podían simplemente rebobinar el tiempo. Pensaron que podían borrar 35 años de abuso emocional, pretender que el incidente del garaje nunca sucedió y cobrar sin problemas un premio de $5 millones que pertenecía a otra persona. Pensaron que yo seguía siendo la misma chica rota y desesperada que haría cualquier cosa por ganar su afecto. Pensaron que llamarme cariño y querida abriría mágicamente las puertas de un imperio. No corrí hacia ellos. No les devolví la sonrisa. No dije una sola palabra. Caminé lenta y deliberadamente, dejando que la pesada pisada de mis botas de combate se hundiera en la alfombra afelpada hasta que estuve a solo unos centímetros de la cuerda de terciopelo. Miré directamente a los ojos de las dos personas que me habían traído a este mundo. Vi la codicia desnuda y desesperada brillando en sus pupilas, despojándolos de hasta la última onza de su falsa dignidad de alta sociedad. Estaban completamente huecos por dentro. Me quedé perfectamente quieta, con los hombros rectos en mi uniforme de gala, mi rostro una máscara de hielo absoluto e inquebrantable. Miré fijamente a las personas que me habían desechado, viendo cómo las sonrisas falsas en sus rostros comenzaban a flaquear bajo el peso helado de mi silencio. El oficial de seguridad principal dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre la cuerda de terciopelo y yo. Me miró con absoluto respeto profesional, ignorando al hombre frenético y sudoroso y a la mujer de ojos abiertos que intentaban desesperadamente llamar mi atención. Sargento de Estado Mayor Davis, dijo el oficial, su voz profunda cortando fácilmente la tensión. ¿Conoce a estos individuos? ¿Están en su lista de invitados aprobados para la recepción privada? Mantuve las manos entrelazadas holgadamente detrás de la espalda, manteniendo mi perfecta postura militar. Miré directamente a los ojos de Desmond. Vi el terror absoluto nadando en sus pupilas. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Sabía que el imperio en el que había pasado 35 años tratando de fingir su entrada se le estaba escapando de las manos. Giré ligeramente la cabeza para mirar al oficial de seguridad. Mantuve mi voz completamente plana, inexpresiva y desprovista de una sola onza de emoción. No tengo ni la más remota idea de quiénes son estas personas, declaré claramente. Mi familia ya está dentro. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo. Duró solo una fracción de segundo, pero se sintió como una eternidad. Luego ocurrió la explosión.
Valerie hizo añicos su fachada de alta sociedad cuidadosamente cuidada en 1.000.000 de pedazos. Soltó un chillido agudo y desquiciado que resonó en las paredes de mármol y ahogó por completo el suave jazz que sonaba de fondo. Varios contratistas de defensa y sus esposas derramaron su champán, dándose la vuelta en absoluto shock para mirar a la mujer que perdía la cabeza en la entrada. «Jamila, ¿cómo te atreves?», gritó Valerie, su voz quebrándose mientras golpeaba con las manos la pesada cuerda de terciopelo. «Soy tu madre. Nosotros te criamos. Te dimos un techo sobre tu cabeza. Diles a estos guardias que desenganchen esta cuerda ahora mismo. Exigimos hablar con Sterling Price. Nos debes ese dinero». Desmond agarró el poste de latón que sostenía la cuerda, su rostro tornándose de un tono profundo y peligroso de púrpura. Ya no intentaba hacer el papel del padre orgulloso. Era un hombre desesperado y codicioso viendo cómo $5 millones se evaporaban. «Escúchame ahora mismo», gritó, señalando con un dedo tembloroso mi rostro. «Vas a dejarnos entrar. Somos tu sangre. No eres nada sin el nombre que te dimos». Los oficiales de seguridad se movieron de inmediato, sus manos cayendo a sus porras. «Señor, retroceda de la barricada inmediatamente», ordenó el oficial principal, su voz sonando con autoridad letal. Pero antes de que los guardias pudieran contener físicamente a mis padres, una nueva ola de caos estalló detrás de ellos. Trent se abrió paso hasta el frente, empujando a Valerie a un lado con un movimiento violento y de pánico. Su smoking estaba empapado en sudor, y su cabello peinado hacia atrás le caía sobre los ojos. El arrogante y rico banquero de inversiones que había pasado años tratando a mi familia como su caso de caridad personal estaba completamente fuera de control. Se dio cuenta en ese preciso momento de que Desmond y Valerie no tenían absolutamente ninguna influencia. Vio que habían alienado a la única persona que podía salvar su firma en quiebra, y decidió salvar su propio pellejo de la única manera que sabía, echándolos completamente debajo del autobús. «Oficial, escúcheme», suplicó Trent, su voz aguda y quejumbrosa. Juntó las manos en un gesto desesperado de ruego. «Estas dos personas están completamente fuera de lugar. Son una absoluta vergüenza y me disculpo por su comportamiento. Están locos. Pero yo soy Trent Sterling. Soy el cuñado de la homenajeada. Solo necesito 5 minutos dentro. Solo necesito entregarle mi tarjeta de visita al señor Price. Por favor, mi firma se va a hundir si no entro». Desmond giró la cabeza bruscamente, mirando a Trent con absoluta y horrorizada traición. «Serpiente oportunista», rugió Desmond, abalanzándose sobre Trent antes de que un guardia lo empujara hacia atrás. «Vaciamos el fondo universitario de ella para pagar tu boda. Financiamos tu estilo de vida. Ni siquiera estarías aquí si no fuera por nuestro dinero». Trent se rió, un sonido áspero e histérico. «¿Su dinero? Eres un consultor patético de clase media tratando de jugar en las grandes ligas. No eres nada. Siempre has sido nada. Solo te toleré porque pensé que tenías conexiones». Me quedé en silencio detrás de la cuerda de terciopelo, observando la magnífica y hermosa destrucción de su falso imperio. Se estaban destrozando mutuamente en el vestíbulo de una gala del Departamento de Defensa, gritando sobre dinero y estatus frente a la misma multitud de élite que adoraban. La marca de excelencia negra pulida e impecable que mis padres habían sacrificado mi infancia para construir estaba muerta en el suelo, asesinada por su propia codicia asombrosa y el yerno blanco que habían idolatrado. El jefe de seguridad había visto suficiente. Levantó la mano, haciendo una señal a los otros oficiales. «Escorten a estos individuos fuera de las instalaciones», ordenó fríamente. «Si se resisten, deténganlos y llamen a la policía local». Los guardias se movieron con una eficiencia aterradora. Un oficial agarró a Desmond por la espalda de su cara chaqueta de traje, torciéndole el brazo detrás de la espalda y escoltándolo a la fuerza hacia las puertas giratorias de salida. Desmond gritó amenazas vacías, sus caros zapatos de cuero deslizándose torpemente contra el suelo pulido. Otro oficial se hizo cargo de Valerie. Ella se revolvió y lloró lágrimas de pura rabia, sus tacones de diseñador pateando mientras la hacían caminar hacia atrás a la fuerza. Gritó mi nombre una y otra vez, exigiendo que arreglara esto, exigiendo que le diera lo que se le debía. No parpadeé. Solo la vi irse. Trent fue el más patético de todos.
De hecho, cayó de rodillas, agarrando la base del poste de latón, llorando abiertamente y rogando a los guardias que al menos le dejaran deslizar su tarjeta de visita por debajo de la puerta. 2 guardias tuvieron que levantarlo físicamente del suelo por las axilas, arrastrando su cuerpo flácido y sollozante hacia la fresca noche de Washington, D.C. Fueron arrojados al pavimento de hormigón como vagabundos comunes. Las pesadas puertas de cristal se cerraron, cortando sus gritos. El vestíbulo cayó en un silencio sepulcral. La banda de jazz había dejado de tocar. Los invitados de élite miraban las puertas en un silencio atónito, sus copas de champán congeladas a medio camino de sus bocas. Miré al oficial de seguridad principal. Se enderezó el uniforme y me ofreció un gesto de disculpa educado. Lamento la molestia, sargento de Estado Mayor. El perímetro está asegurado. Por favor, disfrute del resto de la noche. Gracias, oficial, respondí, mi voz tranquila y completamente firme. Me alejé de la entrada, sintiendo una increíble sensación de alivio y ligereza invadir todo mi cuerpo. Las anclas tóxicas que me habían arrastrado durante 35 años finalmente se habían ido. Necesitaba un momento de absoluto silencio para dejar que la adrenalina persistente se desvaneciera de mi torrente sanguíneo. Asentí cortésmente a un general cercano y caminé por un pasillo lateral hacia el baño de mujeres. La pesada puerta de madera oscura del baño se cerró detrás de mí, sellando el ruido ambiental del vestíbulo de la recepción. El espacio era inmaculado, revestido de espejos de piso a techo y una iluminación suave y favorecedora. Me acerqué a los lavabos de mármol, abriendo el grifo dorado. Dejé que el agua fría corriera por mi muñeca. Tomando una respiración profunda y purificadora, alcancé una toalla de papel gruesa para secarme las manos, disfrutando del profundo y hermoso silencio. Pero el silencio era una mentira. Escuché el clic agudo e inconfundible de un cerrojo cerrándose detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, mis instintos de combate encendiéndose. Saliendo de las sombras cerca de los cubículos traseros, bloqueando la única salida al pasillo, estaba Yasmín. Había usado la ruidosa, caótica y profundamente vergonzosa expulsión de su esposo y nuestros padres como una cortina de humo. Mientras los guardias estaban ocupados arrastrando físicamente a Trent y Desmond por las puertas principales, mi hermana había logrado pasar el control de seguridad y esconderse en el único lugar donde la policía militar no podía seguirla. Su llamativo e inapropiado vestido de lentejuelas estaba arrugado y rasgado cerca del dobladillo. Su maquillaje perfecto estaba corrido bajo sus ojos, arruinado por lágrimas de pánico absoluto. Respiraba pesadamente, como un animal acorralado que se da cuenta de que no tiene a dónde huir. Se paró entre la puerta y yo, con las manos apretadas en puños a los costados. No había guardias aquí para salvarla. No había padres para mimarla. Éramos solo yo y la niña de oro, completamente solas. Un mes después, la tormenta prometida finalmente tocó tierra en Atlanta. La acusación federal contra Trent llegó un brillante martes por la mañana, y fue una detención espectacular y muy publicitada. Agentes federales allanaron su firma de inversión boutique en el distrito financiero, incautando servidores, archivadores y cada activo congelado que pudieron encontrar. Trent fue sacado de su oficina de esquina de cristal esposado, directamente frente a las cámaras de noticias locales. El banquero de inversiones blanco, resbaladizo y rico que se había burlado de mi servicio militar en la cena de Acción de Gracias era ahora la noticia principal en cada noticiero vespertino y cadena de noticias financieras del estado. Los cargos eran asombrosos: fraude electrónico, malversación de fondos y operar un masivo esquema Ponzi multimillonario. Las autoridades expusieron los hechos brutales para que todo el mundo los viera. Trent había estado robando sistemáticamente a sus clientes de alto patrimonio durante años solo para financiar su lujoso estilo de vida y su falso pedigrí. Las consecuencias para mis padres fueron absolutas y completamente despiadadas. La impecable marca social que habían sacrificado mi infancia para construir fue aniquilada de la noche a la mañana. La noticia llegó a los periódicos de Atlanta y los círculos de la alta sociedad de élite que adoraban se volvieron contra ellos al instante. La firma de consultoría corporativa de Desmond y Valerie perdió toda su lista de clientes en una semana. Ejecutivos ricos y políticos prominentes estaban aterrorizados de ser asociados con el escándalo y abandonaron la firma de mis padres sin pensarlo 2 veces. El exclusivo club de campo que tanto amaban revocó silenciosamente su membresía, citando una violación de su cláusula de conducta moral.
Las personas a las que habían pasado 35 años tratando de impresionar ahora los trataban como una enfermedad contagiosa. Yasmín perdió absolutamente todo. El gobierno federal incautó los autos de lujo, las joyas de diseñador y las propiedades vacacionales. Congelaron cada cuenta bancaria vinculada al nombre de Trent. La hermana niña de oro, que me había dicho que dejara de ser patética y se había burlado de mis botas de combate, quedó completamente sin un centavo. No tuvo más remedio que empacar su poca ropa restante sin marca en bolsas de basura y mudarse de nuevo a la mansión de nuestros padres. Pero incluso ese refugio era una bomba de tiempo. Desmond había vaciado todos sus ahorros de jubilación para pagar la extravagante boda de $200.000 de Yasmín. Había invertido ciegamente su capital restante en la firma en quiebra de Trent, creyendo que estaba asegurando su lugar entre la élite financiera. Con su negocio de consultoría muerto y su jubilación desaparecida, no quedaba dinero para pagar la enorme hipoteca de su casa de lujo. Apenas 3 semanas después del arresto de Trent, el banco envió a un representante para pegar un aviso de ejecución hipotecaria de color amarillo brillante directamente en las puertas de caoba personalizadas de Desmond y Valerie. Estaban atrapados en una casa vacía y en ruinas, despojados de su riqueza, su estatus y su orgullo, sin absolutamente nada más que el uno al otro. Me habían desechado para proteger un imperio falso, y ahora tenían que sentarse en las ruinas de su propia creación. Mientras ellos empacaban sus vidas destrozadas en cajas de cartón, yo estaba entrando en un mundo completamente nuevo. Me senté en la extensa terraza de piedra de la hermosa propiedad de $4 millones de la tía Denise, justo en el corazón de Bugead. El aire de la mañana era fresco y puro, con aroma a pinos y hierba recién cortada. Tomé un sorbo lento de mi café, mirando la amplia mesa de madera cubierta de planos arquitectónicos. Estábamos finalizando los diseños para el nuevo centro de transición de la Fundación Valeriskin para médicos de combate heridos. La instalación iba a proporcionar terapia física de vanguardia, asesoramiento de salud mental y servicios de transición de carrera para soldados que regresaban del servicio activo. La tía Denise se sentó frente a mí, sosteniendo una taza de café de cerámica y revisando las ofertas de los contratistas con una sonrisa brillante y despreocupada en su rostro. Se veía vibrante, profundamente realizada y finalmente reconocida por la increíble mujer que siempre había sido. Ya no era solo una maestra de escuela pública luchadora que aguantaba los insultos elitistas de mis padres. Era la directora ejecutiva de una importante organización filantrópica, dirigiendo una sala llena de arquitectos y profesionales médicos con absoluta gracia. Sterling Price se había mantenido fiel a cada palabra que pronunció en ese escenario. El fideicomiso operativo de $5 millones se había transferido sin problemas. Su equipo legal nos había ayudado a establecer la estructura de la fundación, asegurando que cada dólar se destinara directamente a apoyar a los hombres y mujeres que habían arriesgado sus vidas por este país. Por primera vez en mi vida, mis habilidades únicas y mi experiencia militar no eran vistas como una desgracia familiar. Eran la base exacta sobre la cual estábamos construyendo un increíble legado de sanación. Mi teléfono vibró contra la mesa de madera, haciendo vibrar los planos arquitectónicos. La pantalla se iluminó con un mensaje de texto. Era de Valerie. Incluso después de todo lo que había sucedido, después de la completa destrucción de su imagen pública y la pérdida total de su riqueza, todavía intentaba volver a mi vida a rastras. Miré la pantalla brillante. La vista previa del mensaje mostraba una súplica patética y rastrera. Decía: Jamila, por favor, necesitamos hablar contigo. Hemos perdido la casa y Yasmín no tiene a dónde ir. Tienes que pedirle a Denise que nos ayude. Somos tu familia y lo sentimos mucho por todo. Por favor, solo contesta el teléfono. Me quedé mirando las palabras por un largo momento. Hace un año, o incluso hace unos meses, un mensaje como ese podría haber provocado un pico de culpa o una esperanza desesperada de que mi madre finalmente estuviera lista para ser una verdadera madre. Podría haber cogido el teléfono, tratando de salvar una relación que estaba fundamentalmente rota. Pero sentada en esa hermosa terraza, sintiendo el cálido sol de Georgia en mi rostro, no sentí absolutamente nada. No había ira. No había tristeza. Solo había una profunda y silenciosa comprensión de que no les debía nada. Su emergencia no era mi responsabilidad. Habían tomado sus decisiones una y otra vez, y ahora simplemente estaban experimentando las consecuencias.
No abrí el mensaje para leer el resto de sus excusas. No escribí una larga y enojada respuesta explicando exactamente por qué merecían su miseria actual. No les debía mi energía ni mis palabras. Simplemente toqué la pantalla, presioné el botón de bloquear y eliminé permanentemente su información de contacto de mi teléfono. Hice exactamente lo mismo con Desmond y Yasmín, borrando su presencia digital de mi vida con unos pocos deslizamientos rápidos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y levanté la vista. El sol se elevaba más alto sobre los cuidados árboles de la propiedad, proyectando una brillante luz dorada sobre la terraza de piedra. El cielo era de un azul claro e infinito. Tomé otro sorbo de mi café, dejando que el calor se extendiera por mi pecho. Había sobrevivido al calor abrasador de los campos de batalla en el extranjero, y había sobrevivido al campo de batalla tóxico y sofocante de mi propio hogar. Había aprendido la lección más difícil de todas. La verdadera familia no se determina por la sangre o los certificados de nacimiento. La verdadera familia no son las personas que exigen que te encojas para encajar en su frágil imagen social. La verdadera familia son las personas que están contigo en las trincheras. Son las personas que empacan tus maletas cuando no tienes nada, que te recuerdan tu valor cuando el mundo intenta arrebatártelo, y que vitorean más fuerte cuando finalmente ganas. Miré al otro lado de la mesa a la tía Denise, que actualmente discutía apasionadamente con un arquitecto por teléfono, luchando para asegurar que las puertas de la clínica fueran lo suficientemente anchas para sillas de ruedas personalizadas. Me miró, cubrió el auricular con la mano y me guiñó un ojo enorme y brillante. Le devolví la sonrisa, sintiendo una profunda y duradera comodidad instalarse en mi alma. Estaba completamente en paz, rodeada de verdadera familia y lista para ponerme a trabajar.